Buen día, somos el equipo 8, conformado por mis compañeros Carlos Alvarado, Eric Musquiz, Mario Garza y su servidor Joseph Guardiola. Y les vamos a hablar del buen vivir, la irrupción de América Latina en el campo gravitacional del desarrollo sostenible. En la segunda mitad del siglo XX, la idea del desarrollo se impuso como vector central de la ideología moderna del progreso. Esto acabó desembocando en una crisis en el plano sociopolítico, ambiental y económico. En consecuencia, varios discursos superadores han surgido sobre la propia estela de la idea axial del desarrollo, y entre estas el desarrollo sostenible. Si bien existe un discurso dominante del desarrollo sostenible, su difusión a escala global está sujeta a configuraciones culturales particulares. Al considerar una interpretación del desarrollo sostenible, es importante tener en cuenta el contexto del autor y los marcos ideológicos que influyen, los cuales son producto de ciertos grupos sociales con representaciones de la realidad no siempre contingentes. En esta presentación vamos a describir y analizar una forma particular de recepción y reformulación del discurso del desarrollo sostenible gestada en América Latina, la del buen vivir. Revisaremos el contexto que ha marcado la entrada del discurso del buen vivir en el campo discursivo global del desarrollo sostenible. América Latina en el campo discursivo global del desarrollo sostenible. En América Latina, algunos discursos ambientales son difíciles de entender, tomando en cuenta las teorías de la modernidad global, que consideran los posibles modos de pensar en la modernidad y en el proceso de globalización. Así, la adquisición del discurso del desarrollo sostenible puede ser mejor analizada desde una perspectiva crítica, con el objetivo de repensar las herencias que nos ha dejado la modernidad y las relaciones internacionales en el contexto de la globalización. Además de la clásica separación entre antropocentrismo, donde se pone al ser humano como centro de todas las cosas, y ecocentrismo, donde el centro es la naturaleza, hay versiones del discurso de la sustentabilidad en América Latina que se presentan como oposición frente al universalismo relacionado con la religión y el eurocentrismo moderno. Desde la década de los 1940, los países de América Latina han adoptado una postura crítica ante los desequilibrios observables en las relaciones centro-periferia, que se plasmaron en las representaciones histórico-geopolíticas de la teoría de la dependencia, por autores como Prebisch, Gonder, Furtado y Faleto, y las teorías postcoloniales de Quijano y Dussel. Desde 1970, en la esfera de los discursos ambientales, también se desarrolló una discusión crítica frente a las posiciones de los países a nivel global. Por esto, se empezó a desarrollar diversos modelos como el modelo global latinoamericano o el informe Nuestra propia agenda sobre el desarrollo y medio ambiente. El discurso del buen vivir contiene una dimensión reactiva y una proactiva, ya que por un lado denuncia como irremediables las evidentes consecuencias del proyecto civilizatorio del desarrollo, pero por otro, y de manera simultánea, reactiva los imperativos sociales y ecológicos, que fueron los que determinaron el surgimiento de este discurso, un cuarto de siglo atrás, y que se propuso como una alternativa superadora. El buen vivir se puede definir como la oportunidad para construir otra sociedad sustentable en la convivencia del ser humano en diversidad y armonía con la naturaleza, a partir del reconocimiento de los diversos valores culturales existentes en cada país y en el mundo. Este concepto nace alrededor de los años de 1990 en Latinoamérica por causa de movimientos o de modelos neoliberales, así como de globalización y de desarrollo aplicando el capitalismo. Todos estos, afectando a comunidades rurales e indígenas, causaron movimientos en contra de ellos mismos, haciendo así la causa de esta nueva corriente, que se dice que está en construcción y afirma que tiene una crítica frente a las ideologías del progreso, de la racionalización y del universalismo. Así, no dejando atrás como nuevas visualizaciones
de los desafíos del desarrollo sostenible. Como ya se mencionó anteriormente, este concepto del buen vivir surgió principalmente de los indígenas en Latinoamérica, que todos estos afirman que este concepto se puede referir como vivir en plenitud, así como en armonía con los ciclos de la madre tierra y en equilibrio con toda forma de existencia en permanente respeto, así como la reelaboración académica y política, creyendo en un desarrollo, pero que a diferencia del capitalismo, respetando toda cultura. Ecuador y Bolivia, al ser los más afectados, pero a pesar de esto, los que más conservan sus tradiciones, fueron afectados por movimientos políticos neoliberales que acabaron con sus bases materiales de sus culturas indígenas. De tal modo que surgieron movimientos indígenas alrededor de Latinoamérica, interfiriendo en un debate global que nace de la crisis de la modernidad eurocéntrica. Ecuador y Bolivia, tomando con mucha importancia este concepto del buen vivir, incluyeron este concepto en sus constituciones, afirmándola como una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar este concepto. También en la Constitución se detallan específicamente diferentes temáticas de calidad de vida, como lo es el agua, la alimentación, la cultura, la salud, la educación y entre otros. También se detalla que tienen como fin el aplicar un nuevo sistema económico cuyo fin es tratar de evadir la acumulación material, mecanística e interminable de bienes, así para promover una nueva estrategia económica sustentable y democrática. Todo esto causó que diversos intelectuales analizaran este concepto del buen vivir, así como sus aplicaciones y objetivos, y han decidido aportar a este concepto y construir una nueva sociedad democrática para los indígenas, así como para todo nuestro ambiente. El discurso del buen vivir como negación del desarrollo. Este incluye tanto la idea de una interdependencia entre la sociedad y su medio ambiente natural, como también una concepción de lo universal como realidad plural. Implica una ruptura fundamental con las ideologías occidentales modernas, principalmente las del dualismo sociedad y naturaleza y del universalismo eurocéntrico. Cultural. Propone un camino de armonía y de unidad en la diversidad, rompiendo la idea moderna de homogeneidad cultural y social. Estos intentan superar ambas formas de reduccionismo, el universalismo y el particularismo. Ambos presentan sus paradigmas donde el universalista se caracteriza en una sociedad llegando a un mismo punto. En este se dominan los principios de positivismo, y uno particularista donde las ideas como sociedades son distintas. Gracias a estas se origina un tercer paradigma, el pluralista, en el cual se encuentra el punto de equilibrio entre ambos. Para localizar la posición del buen vivir entre estas, es importante diferenciar las definiciones entre política y académica. En las políticas apuntan generalmente a la idea de unidad en la diversidad y trascienden la experiencia comunitaria o nacional para proyectarse como una propuesta global. Por lo tanto, este es más pluralista. En la esfera académica, encontramos mayor heterogeneidad. Por lo tanto, tiene una posición moderada y una posición radical que tiende a reforzar una tendencia particularista o al menos antimoderna. Gracias a esto, el buen vivir permite la recuperación directa de la sabiduría ancestral, lo que posibilitaría una suerte de descolonización del saber. Esta posición opone diametralmente el buen vivir a la modernidad y lo instrumentaliza como palanca para la acción antimoderna o anticolonial. Esto lo hace menos compatible con la visión de un mundo que es, ante todo, plural.
Los autores moderados también señalan que el buen vivir es un concepto en construcción, con una forma de diálogo intelectual. Resultaría interesante aproximar el buen vivir a las teorías pluralistas, para entenderlo como inserción de nuevos horizontes en las trayectorias de las modernidades, y no como su negación absoluta, como se está tomando ahora. Desarrollo sostenible contra el buen vivir. Este contempla la relación de una dependencia mutua entre humanidad y medio ambiente. Propone superar el dualismo sociedad-naturaleza. También propone una transformación de las estructuras económicas y de las relaciones de poder inter e intrasociales. La visión del buen vivir contrasta contra la economía verde, que es una orientación general adoptada por la ONU. Sin embargo, se dice que la economía verde es más realista. Sin embargo, el discurso del buen vivir es un enfoque pluralista que busca la armonía entre sociedades, humanos y naturaleza. El gobierno de Ecuador presentó en Río una propuesta basada en el principio del buen vivir. Esta proposición se resume en 5 grandes pilares. El primer pilar, el buen vivir en el marco de la plurinacionalidad e interculturalidad. 2. Derechos universales de la naturaleza. 3. Nueva arquitectura financiera mundial para asegurar mecanismos de financiamiento para el desarrollo sostenible. 4. Un pilar cultural del desarrollo sostenible, considerando la cultura como ente articulador de los 3 pilares tradicionales. Y 5. La iniciativa Yasuni ITT. Sin embargo, esta propuesta no demuestra grandes avances significativos comparados a los demás de esas épocas. Consecuencias culturales, sociales y políticas del buen vivir. Esta se basa en que el Estado debe ajustarse al criterio de una ciudadanía multicultural y que el mercado debe democratizarse, para así responder a las necesidades de los individuos y de las comunidades. Existen algunas contradicciones entre el discurso del buen vivir y el neoextractivismo, que desacreditan la capacidad de los gobiernos a operar una realidad ruptura con la economía de mercado y a salir del neoliberalismo. Sin embargo, la economía plural o mixta es aceptada. Esto dejó un espacio a la economía de mercado, pero con un Estado protagonista, que cohabilita con una economía pública democrática para garantizar la concentración de una economía social y solidaria. Sin embargo, esta rehabilitación del Estado es precisamente lo que nos diferencia el extractivismo clásico del neoextractivismo. Gracias a esto, el buen vivir se le agrega un nivel de heterogeneidad en cuanto a su apropiación. Así, pese a las dificultades de los gobiernos progresistas para encarar este discurso, buscan alternativas viables al modelo del desarrollo convencional basado en la relacionalidad. En Ecuador y Bolivia, el conocimiento tradicional de las culturas aborígenes seculares, la moderna producción científico-intelectual y la política doméstica se han unido para formar las 2 primeras cartas magnas nacionales biocéntricas de la historia de la democracia moderna. En conclusión, hemos presentado el buen vivir como un discurso contemporáneo que nace de una idea central a las cosmovisiones aborígenes ancestrales de la región latinoamericana. Se presenta como una alternativa surgida del diálogo al gastado discurso del desarrollo sostenible, en donde el contexto ha causado que la confianza social en el modelo de desarrollo-progreso esté en entredicho. El buen vivir sintoniza con otros muchos discursos contemporáneos que apuntan a transformar las formas de organización social y los patrones de producción y consumo. El principal interés que este suscita radica en su potencial dialógico con la modernidad y las formas actuales de desarrollo. En este sentido, es necesario analizar la unión de las teorías multiculturales con el buen vivir y las diversas teorías contemporáneas para evaluar su alcance como ideal regulativo para la transición global hacia la sustentabilidad. El discurso del buen vivir presenta un potencial prometedor en la medida en que se conciba como un diálogo con las diversas miradas contemporáneas en la búsqueda de un futuro sustentable, y no como el eco nostálgico de un pasado remoto. En este sentido, ofrece una nueva vía hacia una necesaria reforma civilizacional en ruptura y a la vez en continuidad con los aportes del desarrollo sostenible.